espacio de aprendizaje. Mi nombre es Sabrina de Chima. El video que vamos a estar compartiendo el día de hoy tiene como tema central el concepto función cuadrática. Y justamente para este video elegí esta portada donde podemos visualizar en una plaza un arco, y ese arco matemáticamente describe la función f de x igual a menos x al cuadrado. La forma general que nosotros habitualmente visualizamos de una función cuadrática tiene esta forma, en donde justamente es una forma polinómica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que los valores a, b, c son valores reales fijos, pero el valor de a tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si ese valor es 0, estaríamos en presencia de una función lineal. En la vida diaria, las funciones tienen un desempeño que podemos estar muchas horas dialogando en relación a ellos, porque justamente describen momentos físicos, matemáticos, desde la contabilidad. Tenemos incontables. Y acá tenemos 4 ejemplos claros donde la función cuadrática en definitiva está presente. Desde el salto de una persona hacia una piscina, un tiro libre, un tiro al aro de básquet o simplemente el lanzamiento de un proyectil. Los detalles generales que podemos identificar de una función cuadrática y podemos analizarlos desde las mismas gráficas que hemos estado compartiendo. Primero que vamos a tener un eje de simetría y la intersección de la parábola con ese eje de simetría va a dar origen a nuestro vértice. También podemos analizar el concepto de raíces, esto lo trabajamos en el video de función lineal. Recuerden ustedes que las raíces son la intersección de las funciones con el eje X. Y por último, la ordenada al origen. Siempre la vamos a tener presente. Los elementos, identificándolos que acabamos de mencionar en una gráfica concreta, son los siguientes. En color azul tenemos el eje de simetría. Recuerden ustedes que el eje de simetría va a ser fundamental porque justamente las parábolas son simétricas. Y si nosotros analizamos la intersección con ese eje de simetría, damos origen al vértice. En este caso, este vértice nos da un máximo. Recuerden ustedes que las funciones cuadráticas van a tener o máximo o mínimo en función de la concavidad o convexidad que presenten. Podemos visualizar la ordenada al origen. Por último, las raíces. Ahora, las funciones cuadráticas tienen 3 formas distintas para poder analizarse o poder describirse. La primera es la polinómica, que es la que estamos trabajando desde que comenzamos este video. Otra es la forma factorizada, donde podemos observar las raíces. Y por último, la forma canónica, que se expresa mediante el cuadrado de un binomio. Ahora, ¿qué nos permite visualizar cada una de estas expresiones? Porque por algo lo utilizamos. En la forma polinómica vamos a poder visualizar la ordenada al origen. Por otro lado, en la forma factorizada vamos a visualizar las raíces. Y por último, en la forma canónica, lo que vamos a poder visualizar es las coordenadas de nuestro vértice. Y acá hago una pausa. Observen ustedes que estamos trabajando exactamente con la misma función en los 3 casos y al observar la fórmula, el coeficiente que corresponde al término cuadrático o el valor a está en todas las expresiones. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces cuando expresamos la función que nos fue dada en forma polinómica, en forma factorizada, nos olvidamos justamente ese coeficiente principal. A no caer en ese detalle, ¿sí? Ahora, la forma polinómica es la más habitual. Va a tener esta forma si está completa. Porque, ¿qué sucede? Recuerden ustedes, como sucedía con los polinomios, término que no está, que no figura en ese polinomio, vale 0. Entonces, nosotros podemos tener distintos casos de funciones cuadráticas donde los otros términos valgan 0. Vuelvo a insistir, recuerden que el único término que no puede valer 0 es justamente el término cuadrático. Ahora, seguimos. ¿Qué necesitamos saber para graficar justamente una función cuadrática? Las funciones lineales se definían con solo 2 puntos. Las cuadráticas son un poco más complejas. Lo primero que vamos a tener que analizar
es la concavidad y convexidad. Ordenada al origen, raíces o ceros, eje de simetría y por último, vértice de la función. Todos estos datos los vamos a analizar ahora en unos instantes porque cada uno tiene una fórmula diferente. Recuerden ustedes que este video es recordar conceptos. Vamos a ver cómo calcular cada uno de estos ítems. El primero es la concavidad y convexidad. Eso lo determina el coeficiente principal. Si la función posee un coeficiente principal, ese valor a mayor a 0, la función va a ser cóncava. ¿Qué significa eso? Que las ramas de nuestra función van a ir hacia arriba. Por otro lado, si es negativa, vamos a tener una convexidad. Ese valor, como hemos dicho, es menor a 0, las ramas van hacia abajo. Siguiente ítem que tenemos que tener en cuenta, la ordenada al origen. Recuerden ustedes que si la función está expresada en forma polinómica, el coeficiente que corresponde al término independiente determina lo que sería nuestra ordenada al origen. En el caso de trabajar con otro tipo de expresión, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar x igual a 0 o especificar nuestra función en 0 y analizar cuál es el valor que obtenemos. Por otro lado, para calcular las raíces o ceros de la función, utilizamos la fórmula resolvente o de Bhaskara. Y acá entra en juego esto que yo les decía de los valores de cada uno de los coeficientes. Recuerden ustedes que el término que no está es 0. Entonces, es sumamente importante lograr identificar cada uno de estos valores para lograr reemplazarlos. Dentro de la raíz cuadrada, nosotros tenemos algo que se llama discriminante. Dependiendo de ese valor, vamos a poder analizar cómo va a ser nuestra gráfica. Porque, ¿qué sucede? Si el discriminante es mayor a 0, nosotros vamos a tener dos raíces. Si el discriminante es igual a 0, vamos a tener una sola raíz. Y por otro lado, si es menor a 0, vamos a estar hablando de un par de números complejos que son conjugados. Vamos a una gráfica para poder comprender un poquito mejor esto de qué se trata porque ha quedado un tanto confuso. Estamos analizando el discriminante, esa expresión donde estamos buscando las raíces que posee la función cuadrática. Si el discriminante es mayor a 0, o sea, si dentro de la raíz cuadrada obtenemos un número, no importa el valor, si ese número es positivo, la función va a tener dos raíces diferentes. Por otro lado, si ese valor que nosotros encontramos es igual a 0, ¿qué va a suceder? La raíz va a ser una sola, pero va a ser doble. ¿Qué significa eso? Que la función va a tocar a nuestro eje en una sola vez. Por otro lado, si el discriminante es menor a 0, significa que la función no tiene intersección con el eje de las x. Perdón, no es muy matemático lo que voy a decir, está como flotando en alguno de los cuadrantes, ¿sí? Significa que no tiene intersección. Por otro lado, acá ya nos vamos interiorizando un poquito más en lo que es el eje de simetría. Y el eje de simetría, recuerden ustedes que coincide con el valor de x del vértice, ¿sí? Esto va a ser muy, muy importante. Por supuesto que tenemos distintas estrategias para calcular el eje de simetría. Algunos lo calculan desde lo que sería la definición de simetría, buscando la mitad entre las raíces. Pero ahora, ¿qué sucede? Si no tenemos raíces, no tenemos forma de calcular el eje de simetría. Por eso yo trabajo, y muchos profesores lo hacemos, con esta fórmula que nos permite precisamente hallar x del vértice, ¿sí? Y ese x del vértice, como hemos dicho anteriormente, coincide con el eje de simetría. Ahora, si nosotros habíamos mencionado hace unos instantes que el eje de simetría junto con la parábola o la intersección de ellos generan el vértice, podemos analizar cómo definimos el vértice. Porque el vértice es un punto, entonces va a tener coordenadas tanto en x
como en Y, por ser justamente un punto. X del vértice lo mencionamos hace unos instantes, lo estimamos con esta función puntual. Por otro lado, Y del vértice, ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos a partir de especificar nuestra función en el valor que obtuvimos en X del vértice. Vamos con todo esto a un ejemplo concreto. Yo te recomiendo que pongas pausa, ¿sí? Para poder hacer todos los cálculos que acabamos de mencionar y corroborar efectivamente que todo lo que encontraste lo hiciste de manera adecuada. Vamos con nuestro primer ejemplo. La función es x² menos 2x menos 3. Lo primero que nosotros buscamos en este caso es el eje de simetría que se encuentra en x igual 1. Lo tenemos acá. Siempre lo primero que podemos identificar es esto. Acá hago una aclaración. El orden no influye en nada. Lo importante es que hagamos las cuentas de manera adecuada y que no nos equivoquemos en los signos, prestando muchísima atención en que al momento de graficar. Tenemos coordenadas del vértice, recuerden ustedes, menos b sobre 2a y después ese valor lo especificamos obteniendo el valor en y. x1, que coincide con el eje de simetría, menos 4. Las raíces, la fórmula de Bhaskara resolvente, nos dan dos valores distintos. Esto significa que el discriminante fue mayor a 0. Tenemos menos 1 y 3 coordenadas en X, por supuesto, al hablar de raíces, sus coordenadas en Y son 0, 0. Por último, ordenada al origen, menos 3. A partir de todos estos datos, podemos justamente trazar nuestra función. Observen este punto que está acá. Lo marqué para que podamos visualizar justamente cómo funciona ese eje de simetría o eje de parábola. Si nosotros tomamos la distancia entre este punto al eje, va a ser la misma que si tomamos desde el eje hasta el otro punto, ¿sí? A tenerlo sumamente presente. Vamos al otro ejemplo para que puedas corroborar, pero en este caso vamos a trabajar un poquito más acelerado. Lo primero que podemos identificar es el valor que corresponde justamente al coeficiente principal. El coeficiente principal es negativo, eso significa que van las ramas hacia abajo. ¿Qué otro valor tenemos? Eje de simetría en x igual 2. Tenemos un vértice en 2, 2. Tenemos las raíces que son distintas. Nuevamente tuvimos un discriminante mayor a 0 y una ordenada al origen. Se dice que nuestro vértice, en este caso, es punto máximo porque la función llega hasta él, ¿sí? Recuerden ustedes que los vértices son puntos máximos o mínimos. Por supuesto, como siempre, me despido agradeciéndote haber visualizado el video. Te recomiendo que ejercites mucho. Por supuesto, si tenés alguna duda, déjamelo en el buzón de comentarios. ¡Saludos!